Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesús, el Mesías. Y esto nosotros escribimos para que vuestro gozo sea completo. En la pequeña ciudad de Asís, en el ocaso del siglo XII, cuando habían pasado ya 1200 años desde la encarnación y los días de Jesús de Nazaret sobre la tierra, hubo un hombre llamado Francisco que, al igual que el apóstol San Juan, quiso oír y ver, quiso contemplar y sobre todo quiso tocar a la palabra de vida. Francisco quiso tocar al Verbo encarnado, al Hijo de Dios e Hijo del hombre, a Jesús de Nazaret. Quiso tocarlo y hacerse todo suyo, y que Jesús fuera todo de él, que Jesús fuera todo su tesoro y sumo bien. Francisco había encontrado el tesoro escondido y lo había vendido todo para que su tesoro, su altísimo y glorioso Señor Jesucristo, fuera su sumo bien, su amor, su único y su todo. A él había escuchado y sin volver la vista atrás, le había seguido pobre y despojado de todo y de sí mismo, sin lugar donde reposar la cabeza, sin nido ni guarida, como un lirio del campo, hermanado con la creación entera. Escuchaba su palabra y con un celo ardiente al punto la ponía en práctica, trataba de imitar a su Señor en todo y obedecía su mandato de evangelizar, como Él lo había hecho, ungido con el Espíritu Santo y con poder, pasando haciendo el bien y curando a los enfermos y a los oprimidos por el diablo. Al encuentro con Jesús, Francisco había conocido su pecado y miseria. Jesús era el sumo bien, el sumo Dios, y él no era más que miseria y pecado. Además, si Jesús, siendo Dios, se despojó de su condición divina, ¿qué no hiciera Francisco, pobre pecador? Siguió a Jesús, se negó a sí mismo, tomó su cruz y devino el último entre los más pobres y el eterno penitente, crucificado para el mundo, mas libre para Dios. Y así vivió, itinerante y libre de todo y de todos, solo debido a las criaturas por amor a Jesús. La penitencia en Francisco fue, pues, su respuesta absoluta ante el abajamiento y empobrecimiento del Hijo de Dios, que en su encarnación quiso hacerse semejante a los hombres. Su fe era Jesús mismo, su persona y vida, y su regla no fue sino el mismo Evangelio, sin glosas ni interpretaciones. Francisco no miró a Jesús desde la distancia del espacio-tiempo, ni desde la perspectiva de su propio yo, sino que se despojó de sí mismo y corrió a arrojarse entre las espinas para poder tocarlo y amarlo.
Deseó Francisco identificarse con Jesús, siendo como Él, haciendo como Él, viviendo su misma vida. Y quería oírle, verle, tocarle, amarle y loarle hermanado con la creación toda, en todo momento y siempre, especialmente en la tribulación, cuando su alegría era perfecta. Unos 4 años antes de la Navidad de 1223, el poverello de Asís había peregrinado a la Tierra Santa de Israel, al encuentro de Jesús, donde tocó la tierra que Jesús pisó para tocarle a Él, al Dios encarnado, al Dios hecho hombre. En los últimos 3 años de su vida, hasta su tránsito en 1226, Francisco quiso hacer suya y tocar todavía más a la persona y vida de Jesús, en su encarnación y hasta su pasión y muerte en la cruz. En la noche santa de la Navidad de 1223 en Grecho, Francisco quiere ahora ver, tocar, amar y adorar a Dios, al Dios encarnado, que en su locura de amor se ha hecho niño. Francisco quiere tocar al Verbo encarnado, quien se abajó, humilló y despojó de su condición divina, haciéndose semejante a los hombres, y entre los hombres se hizo pobre, vulnerable, débil, indefenso y necesitado del hombre. Así, todo ha sido dispuesto en la pequeña gruta de Grecho, como en la gruta santa de Betlehem. Un pesebre lleno de paja ha sido colocado entre un buey y una mula, y allí, en la noche santa, en esta pequeña gruta, Francisco y sus hermanos, con los habitantes de Grecho, celebran la acción de gracias, la Eucaristía, el sacrificio de acción de gracias, el Zebach Todá, y el pan de vida que bajó del cielo se hace carne y es depositado sobre el pesebre como alimento de vida eterna para los hombres. Entonces, sobre la paja del pesebre, Francisco ve a Jesús con los ojos del alma, tornándose su fe en visión, pues tan solo ya su pobre, consumida y delgada carne lo separa de su Señor. Y en su anhelo por tocar al Verbo encarnado, lo despierta del sueño en que lo habían dejado olvidado los hombres, y tomándolo en sus brazos, lo arrulla con una ternura hecha de ardor fuerte y delicada pureza. Francisco está enamorado del niño de Betlehem, quedando encandilado, absorto, traspasado, transido y transportado más allá de sí mismo, en un gozo inefable, en el Espíritu. En menos de un año, el Ruaj reproducirá en la pobre carne del poverello de Asís las llagas de Jesús en su pasión, mostrando en él la viva imagen del crucificado. Con Francisco, en esta noche santa, subamos también nosotros hasta la gruta de Betlehem, para oír y ver, contemplar y tocar al Dios encarnado,
a Jesús niño. Arrullémosle entre nuestros brazos, amándole y adorándole con nuestro ser todo. Te adoramos, Señor Jesús, Dios bendito por los siglos. Amén.